Vez más a 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Orad sin cesar. Ay, de nuevo, mi hermano, de nuevo usted nos va a hablar de oración. Sí, diga a la persona que está a su lado, no dejes de orar. Dígaselo ahora con convicción, no dejes de orar. Porque cuando tú oras, Dios actúa. Cuando nosotros oramos, la mano poderosa del Señor se manifiesta por medio de nosotros para establecer su gobierno en las diferentes áreas de nuestras vidas. Si nosotros paramos de orar, entonces Dios para también de actuar. La pregunta es si la oración es tan poderosa, si la oración mueve los cielos, si hace que los cielos puedan invadir la tierra, ¿por qué las personas dejan de orar? Y nosotros hemos estado hablando que una de las razones es porque las personas no obtuvieron respuesta a sus oraciones. Oraron y no obtuvieron respuesta a sus oraciones, entonces por eso dejaron de orar. Solo que ahí hay un problema. Y el problema es que las personas oran y no obtienen respuestas a sus oraciones porque no saben orar. Entonces no es Dios el que falla, somos nosotros que no sabemos orar. Es por eso que en esta serie de ministraciones nosotros estamos aprendiendo a orar. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le pidieron que les enseñe a orar. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo querían tener los mismos resultados, obtener los mismos resultados que Él obtenía. Y ellos sabían que para obtener los mismos resultados que Él obtenía, ellos tenían que hacer lo mismo que Él hacía. Entonces ellos tenían que aprender a orar como Jesús lo hacía para poder obtener los resultados que Jesús obtenía. Milagros, señales, maravillas, el poder sobrenatural manifestándose por medio de Él. Y es por eso que para poder aprender a orar, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender o entender las dimensiones de la oración. Y nosotros hablamos la anterior semana de una de las dimensiones de la oración. ¿Cuál era esa dimensión? A ver, ¿quién me puede decir? La dimensión del Padre. La dimensión del Padre que nos abre el lugar secreto. Pero tú cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. El lugar secreto, más que ser un lugar, es una dimensión. Es la dimensión del lugar secreto. Y en esta dimensión, ¿qué es lo que el Padre requiere? El Padre requiere adoración, comunión e intimidad. Ese es el propósito del lugar secreto. Comunión con nuestro Padre Celestial, adorarlo, ser llenos de su Santo Espíritu para que podamos manifestar su gloria, su reino aquí en la tierra. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de otra dimensión de la oración. Y es la dimensión de Dios como amigo. La anterior semana nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre, que nos abre los portales a la dimensión del lugar secreto. Y ahora nosotros vamos a hablar la dimensión del amigo, que está ligada al consejo del Señor. Y para esto yo quería que usted venga conmigo a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 11, versículo 5. Lucas capítulo 11, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas 11, 5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Declare conmigo, un amigo. Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. En este pasaje de las Escrituras nosotros podemos ver la dimensión del amigo. Nótese que este amigo que pide algo por otro amigo, no pidió algo para él mismo, pidió algo para otra persona. Entonces la dimensión del amigo es la dimensión de la intercesión.
En el lugar secreto nosotros tenemos comunión, adoramos a nuestro Padre Celestial, pero en la dimensión del amigo nosotros intercedemos por otras personas, intercedemos por ciudades e intercedemos por naciones. En este pasaje de las Escrituras nosotros podemos ver la historia de 3 amigos. ¿Cuántos amigos? 3 amigos. Uno es el amigo que pide pan, otro es el amigo que da el pan y el tercer amigo es el que se come el pan. Entonces nos habla de amistad. Usted nunca será un intercesor efectivo si usted no considera a las personas que están a su alrededor como amigos. Para considerar a una persona que está a nuestro alrededor como un amigo, nosotros tenemos que amar a esa persona. Una persona que no ama automáticamente se descalifica de poder entrar en la dimensión de lo que es el amigo para poder interceder. Entonces, en el lugar secreto, Dios nos demanda adoración. Dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero en la dimensión del amigo, Dios busca intercesores. Dios busca personas que se puedan poner en la brecha por otras personas. En la dimensión del Padre, usted pide para usted mismo. En la dimensión del amigo, del consejo del Señor, usted pide por otras personas. Usted intercede por otras personas para que los planes del Señor, para que los propósitos del Señor puedan establecerse en personas, ciudades y naciones. Entonces la dimensión del amigo es la dimensión de la intercesión que abre las puertas para el consejo del Señor. Entonces toda persona, todo intercesor, todo aquel que está dispuesto a renunciar a su egoísmo, a estar centrado en él mismo y poder interceder por otras personas, tiene acceso al consejo del Señor. ¿Y qué es el consejo del Señor? Venga conmigo a Jeremías capítulo 23, versículo 18. Jeremías 23, 18. Dice, ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha entendido y escuchado su palabra? Ahora, algo que nosotros tenemos que entender que en este pasaje de las Escrituras, esa palabra consejo no está ligada a aconsejar, no está ligada al concepto de aconsejar, sino que en este pasaje de las Escrituras la palabra consejo viene del original sode, que significa sesión. Presta atención, que esto es muy importante. Sesión, compañía de personas que deliberan acerca de un asunto. Eso es un consejo. Una compañía de personas que deliberan acerca de un asunto. Círculo íntimo secreto. El consejo del Señor es el círculo íntimo de Dios. ¿Y cuál es el círculo íntimo de Dios? ¿Por quiénes está compuesto? Por sus amigos. Y sus amigos son los intercesores. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él se relacionó en diferentes esferas. Él tuvo diferentes esferas de relacionamiento. Se relacionó con las multitudes, se relacionó con los 70, se relacionó con los 12, pero tuvo un círculo más íntimo solo con 3. Con las multitudes, nuestro Señor Jesucristo les resolvía los problemas, pero dice la palabra del Señor que Él mismo no confiaba en ellas. Entonces, ¿las multitudes forman parte de nuestro propósito? Sí, hay personas que van a venir para que tú les resuelvas sus problemas. Y después de resolverles sus problemas, ahí terminó el propósito y la función que tú tenías con las multitudes. Tú no te puedes ir a comer, pasar mucho tiempo con las multitudes. Tú solo les resuelves los problemas a las multitudes. ¿Por qué? Porque ni Jesús mismo confiaba en las multitudes. Las multitudes solo buscan tus manos, pero no buscan tu corazón. Lo voy a volver a decir. Las multitudes solo buscan tus manos, pero no buscan tu corazón. Pero hay otro tipo de personas que son los 70. Los 70 es como que están un poco más cerca, estuvieron un poco más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Eran personas que se identificaban con la visión, pero no se identificaban con aquel que cargaba la visión. Se identificaban con la visión de nuestro Señor Jesucristo y fueron utilizados por nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Extendieron su reino, pero no se identificaban con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús habló algo que a ellos no les gustó, entonces se fueron. Porque los 70
estarán contigo siempre y cuando lo que tú hagas les favorezca. Los 70 solo estarán contigo siempre y cuando otra empresa u otra organización no les ofrezca algo mejor de lo que tú les estás ofreciendo. Cuando los 70 se fueron, se quedaron 12 y Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Y de entre los 12 salió una persona, Pedro, que le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y esa es otra de las esferas de nuestras relaciones interpersonales. Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él tuvo estas esferas de relaciones interpersonales, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos no estaban simplemente conectados con la visión de Jesús, sino estaban conectados con el Jesús de la visión. Y a esas personas tú tienes que darles más acceso. Jesús comía, dormía, reía con sus discípulos, con los 12. Pero en los momentos donde Él experimentó mayor dolor, en los momentos donde Él experimentó mayor aflicción, aún de esos que Él consideraba sus amigos, que eran los 12 discípulos, Él sacó de entre ellos a su círculo más íntimo. Declare conmigo, círculo íntimo. Que fueron solo 3. ¿Y por qué se los llevó Jesús a solamente 3? ¿Por qué se llevó Jesús solamente a 3 cerca de Él? Él les dijo que su alma estaba triste, que Él estaba triste hasta la muerte. En su momento de mayor dolor, de mayor tristeza, de mayor aflicción, solamente buscó a su círculo más íntimo. ¿Y por qué los buscó? Para que intercedan por Él. El círculo más íntimo está siempre rodeado de intercesores, porque los intercesores son amigos de Dios. Los intercesores, el corazón de intercesión, de no solamente estar buscando el beneficio propio, sino estar buscando el beneficio de otras personas, el beneficio de las ciudades y de las naciones. Entonces, abre la dimensión del intercesor, abre la dimensión del consejo del Señor, abre la dimensión de los amigos de Dios. ¿A cuántos les gustaría ser llamados amigos de Dios? A mí me encantaría ser llamado amigo de Dios. Solo los amigos de Dios tienen acceso al consejo del Señor, al círculo más íntimo de Dios. Toda organización tiene su círculo más íntimo. Y nosotros no somos diferentes. Aquí en la iglesia tenemos un círculo más íntimo de personas que han sido fieles, de personas que han sido leales, de personas que han permanecido en las buenas y en las malas. Muchas veces han sido corregidas y han sido corregidas duramente, pero aún así han permanecido. Y ellas tienen acceso al círculo más íntimo. Al círculo más íntimo donde se delibera. Declare conmigo, deliberar. Una vez más, deliberar, porque esa palabra es muy importante para que entendamos el consejo del Señor, donde se analizan todas las ideas, donde uno puede meditar en todas las ideas de ellos para poder sacar la mejor decisión de lo que se tiene que hacer para resolver un determinado problema. Entonces, cuando hay un problema que amerita un consejo, llamamos al círculo más íntimo. Les exponemos lo que está sucediendo. Ahí no hay secretos. En el consejo del Señor no hay secretos. Se habla todo, se exponen los trapitos al sol y se les dice cuál creen que es la mejor decisión que nosotros tenemos que tomar para poder resolver este asunto. Entonces, como son personas maduras, como son personas fieles y leales y también que te aman y quieren lo mejor para ti, la sabiduría del Señor va a fluir por medio de ellos. Eso es un consejo. Y entre todos, después de que deliberamos, entonces llegamos a una conclusión. Ahora usted tiene que ser consciente de algo cuando hablamos del consejo, que podemos deliberar entre todos, pero la decisión final es de la persona que lidera ese consejo. Y eso usted lo tiene que tener muy en cuenta cuando hablamos del consejo del Señor. Porque cuando nosotros intercedemos por otras personas, cuando nosotros intercedemos por otras ciudades, por otras naciones, entonces nosotros comenzamos a deliberar con Dios, que es diferente de manipular a Dios.
Dios no puede ser manipulado. Y después de deliberar con Dios, tenemos que entender que aunque nosotros hayamos expuesto nuestras opiniones, la decisión final es de Él. Dios no es manipulable, pero sí nosotros podemos deliberar con Él. Por eso nos habla del consejo del Señor. ¿Quién tuvo acceso al consejo del Señor? ¿Quién tuvo acceso, nos está diciendo la palabra del Señor, a ese círculo más íntimo del Señor? ¿Quiénes son aquellos que son considerados sus amigos y que Dios les va a revelar sus planes para que sean establecidos aquí en la tierra? ¿Quién estuvo en el consejo del Señor y escuchó sus palabras? ¿Quién estuvo en el consejo del Señor y escuchó sus planes? ¿Quién estuvo en el consejo del Señor y escuchó sus propósitos? Y fíjese lo que dice en el versículo 22, ahí mismo en Jeremías 23. Jeremías 23, 22 dice: si hubieran estado en mi consejo, fíjese, si hubieran estado en mi consejo, si hubieran tenido acceso a mi consejo, habían proclamado mis palabras a mi pueblo. Entonces no solamente se trata de escuchar las palabras del Señor en el consejo del Señor, sino que se trata de proclamar las palabras que tú escuchaste en el consejo del Señor, en las ciudades, en las naciones, a otras personas para que sus propósitos sean establecidos sobre la tierra. ¿Quién estuvo en el consejo del Señor y escuchó sus palabras? Si ustedes hubieran tenido acceso al consejo del Señor, hubieran proclamado sus palabras a mi pueblo. Entonces tenemos que tener acceso al consejo del Señor, escuchar sus palabras, pero también proclamar sus palabras. Eso es lo que hacen los intercesores. Ellos escuchan lo que está sucediendo, tienen acceso al consejo del Señor, escuchan los planes y después los establecen por medio de sus palabras, los proclaman, los declaran por medio de decretos proféticos, por medio de declaraciones proféticas en la tierra para que los cielos invadan la tierra. Eso es lo que hace un intercesor, un amigo de Dios, alguien que tiene acceso al consejo del Señor, a su círculo más íntimo, por el corazón, apartado del egoísmo que él tiene. Tú no puedes interceder por alguien si tú no amas a alguien. Lo voy a volver a decir. Tú no puedes interceder por alguien si tú no amas a ese alguien. Por eso en la dimensión del amigo se nos habla de amigos. En el pasaje que nosotros leímos se habla de amigos. Tú no consideras un amigo a cualquier persona. Tú consideras un amigo a aquella persona que tú amas y que quieres que esté bien. Es por eso que tenemos que dejar que el perfecto amor de nuestro Padre Celestial sea derramado en nuestros corazones para amar nuestra ciudad, para amar nuestra nación, para amar las naciones, para amar a cada una de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, y comienza por nuestra familia. Nunca podrás interceder correctamente, de forma efectiva, y obtener respuesta a tu intercesión, a tus oraciones, si tú no amas a la persona por la cual estás intercediendo. Oh, esa fue buena, obispo David. Tenemos que amar a las personas por las cuales estamos intercediendo. Fíjese lo que dice en Proverbios 15:22. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Esta palabra consejo es la misma que leímos en el pasaje anterior, en Jeremías 23:18. No se está refiriendo al consejo de aconsejar. Por eso tenemos que ir al original para poder entender la profundidad de la palabra del Señor, sino que se está refiriendo al consejo como asamblea, como círculo íntimo. Entonces dice: los pensamientos son frustrados donde no hay un círculo íntimo, donde se delibera acerca de los planes y cuál es la mejor decisión a tomar. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces Dios es tan maravilloso que Él nos hace parte, nos hace formar parte de sus planes, de sus propósitos, por medio del consejo del Señor. El consejo del Señor es el lugar en el cual nosotros deliberamos. Pero tenemos que saber que es Dios el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Dios busca intercesores en el consejo del Señor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22:30 dice: y busqué
entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En la dimensión del Padre, en el lugar secreto, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En la dimensión del consejo del Señor, Dios busca intercesores. Dios busca personas que se pongan en la brecha por la tierra, se pongan en la brecha por otras personas, se pongan en la brecha por las ciudades, por las naciones. Tenemos que conocer a Dios como Padre, pero también tenemos que conocer a Dios como amigo. Y Dios quiere que tú puedas tener acceso al consejo del Señor. ¿Quién tuvo acceso al consejo del Señor? ¿Quién estuvo en el consejo del Señor? Si ustedes hubieran entrado al consejo del Señor, hubieran proclamado mis palabras. Si ustedes tuvieran acceso al consejo del Señor, hubieras proclamado mis planes sobre tu familia, hubieras proclamado mis planes sobre tu finanza, hubieras proclamado mis planes sobre tu salud, hubieras proclamado mis planes sobre tu ciudad. Pero para eso nosotros tenemos que ser hallados confiables delante del Señor. Y algo que nos habilita para que nosotros entremos al consejo del Señor es que nosotros tengamos un corazón de intercesión, que nosotros salgamos del egoísmo de pedir solo por nosotros mismos y comencemos a establecer el reino de los cielos en las ciudades, en las naciones, y que el gobierno de los cielos se establezca también sobre otras personas. Declare conmigo: lugar secreto, dimensión del Padre, Dios busca adoración. Consejo del Señor, dimensión del amigo, Dios busca intercesores. Que es diferente. En el lugar secreto usted no intercede por otras personas. Es en el consejo del Señor que usted intercede por otras personas. Yo quiero mostrarle algunos ejemplos en la palabra del Señor de aquellos que fueron llamados amigos de Dios. Y uno de ellos fue Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser llamado amigo de Dios. Yo quiero que Él pueda contar conmigo. Yo quiero poder tener acceso a su presencia en el consejo del Señor para poder deliberar, para poder exponer los puntos, para tomar una mejor decisión, para poder establecer el gobierno de los cielos aquí en la tierra. Y fue llamado amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27. Segunda de Crónicas 27 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Fíjese cómo Abraham era llamado de su amigo. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham era amigo de Dios. ¿Pero por qué fue Abraham llamado amigo de Dios? Porque él tenía un corazón de intercesión. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 18, versículo 16. Génesis 18, 16. Dios estaba planeando destruir Sodoma por todos los pecados, por toda la iniquidad que se generaba en esta ciudad. Fíjese lo que dice en Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cómo yo puedo encubrirle a mi amigo lo que yo voy a hacer? Si ese mi amigo forma parte del círculo más íntimo, donde nosotros tomamos las mejores decisiones para poder resolver los problemas. Fíjese, es Dios hablando a su amigo. Es Dios hablando de su amigo. En el secreto del Señor nosotros tenemos comunión íntima con nuestro Padre Celestial. En el consejo del Señor no hay secretos. Todo se expone, todos los planes son expuestos, todas las ideas son expuestas. ¿Cómo le encubriré algo? ¿Cómo le encubriré lo que voy a hacer con Sodoma? A Abraham
que es mi amigo. Versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Fíjese, aquí nuestro Padre Celestial nos está mostrando que los primeros por los cuales nosotros tenemos que interceder son los de nuestra casa. Los primeros por los cuales nosotros tenemos que ponernos en la brecha son los de nuestra casa. Entonces este es el tiempo en el cual usted tiene que interceder como nunca antes lo hizo por la salvación completa de su casa. Dice la palabra del Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Abraham iba a interceder por su familia para que ellos guarden los caminos del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir al Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, aquí les puso los planes. Todo esto está sucediendo en el consejo del Señor. Entonces Dios comienza a exponer los planes. Dice, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Ahora esa palabra que dice estaba delante del Señor no era en el lugar secreto, era en el consejo del Señor, donde se están deliberando los planes al respecto o el destino de las ciudades, de las naciones. Abraham se quedó en el consejo del Señor para poder interceder por esa ciudad. Dice así la palabra del Señor, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, aquí está el intercesor, aquí está aquel que forma parte del círculo íntimo de Dios. Dice, destruirá también al justo con el impío. En ese momento Abraham estaba comenzando a deliberar. Ahora, hay una diferencia una vez más entre deliberar y manipular. Manipular tiene que ver con querer imponer nuestra voluntad. Usted no le va a poder imponer su voluntad a Dios. Nunca. Por más que zapatee, se vaya caminando de rodillas desde aquí hasta Copacabana, no le va a poder imponer su voluntad a Dios, porque Dios no es manipulable. Es como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Y orábamos y decíamos, ay Padre, la que tú quieras para mí, Señor, mi idónea, pero que sea ella, Dios, por favor, que sea ella, tiene que ser ella, Señor. Y el Señor no nos las daba. Gracias a Dios, porque en el momento correcto Él nos daba la persona correcta para que forme parte de nuestras vidas, según su propósito. Dios no es manipulable. Dios no es manipulable, pero sí podemos deliberar con Él. Y Abraham comenzó a deliberar con Él. Dijo, destruirás al justo con el impío. El versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Versículo 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjese que en toda esta deliberación, Abraham sabía, primero conocía a Dios, conocía su naturaleza, conocía que Él era un Dios justo y comenzó a deliberar conforme a la palabra del Señor. No comenzó a deliberar conforme a lo que Él quería o intentar imponer su voluntad, porque eso usted no lo puede hacer con Dios. Él comenzó a deliberar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En el versículo 20, entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Consejo del Señor. Se delibera para tomar las mejores decisiones para las personas, para las ciudades
y para las naciones. Y Abraham replicó, ahora aquí Abraham, yo le hubiera dado un lapo a Abraham, de verdad, mi hermano, va a ver cómo comienza, pero Dios es diferente, gracias a Dios que Dios es diferente. Dice, mira aquí, dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Señor, creo que no hay 50, Señor. Creo que hay 45. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y Abraham volvió a hablar. Y dijo, quizás, Señor, se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Cualquiera se enojaría. ¿Usted no se enojaría? Si comienza ahí, está en su consejo, su círculo más íntimo y comienzan a decir, quizás. Ahí nomás ya. No. Pero dice, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, se hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, y hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Ese se fue, salió del consejo del Señor. Y dice que en ese momento Abraham volvió a su lugar. Fueron reunidos en el consejo del Señor. Algunas personas salieron del consejo, pero Abraham permaneció. Y después de que él deliberó, salió el Señor y salió también Abraham. Ese es el consejo del Señor. Es un lugar donde se exponen los planes del Señor, los propósitos de Dios para las personas, para las ciudades, para las naciones. Es el círculo íntimo de Dios que está compuesto por los intercesores, por aquellos que tienen un corazón parecido a su corazón y que están dispuestos a orar, a interceder, a colocarse en la brecha para que los propósitos de Dios se establezcan sobre la vida de las personas, sobre las ciudades, sobre las naciones. Dios confía el destino de las ciudades, de las naciones, de las personas en manos de los intercesores. ¿Será que Dios va a encontrar intercesores en la iglesia Casa de David? ¿Será que Dios va a encontrar intercesores en cada una de las personas que nos están viendo por el internet? ¿Será que Dios te va a poder llamar en un momento mi amigo por cuanto eres un intercesor, por cuanto saliste del egoísmo de pedir solamente para ti y ahora entras en el consejo del Señor, escuchas sus palabras y las declaras proféticamente aquí en la tierra para que sus planes sean establecidos? El poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Lo que tú hablas tiene un poder creativo. Si tú hablas muerte, vivirás y experimentarás muerte. Si tú hablas vida, experimentarás y vivirás vida sobre tu vida. Otro que fue llamado amigo de Dios fue Moisés, pero también él era un intercesor. Éxodo 33:11 dice, Éxodo 33:11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Ahí dice compañero, esa palabra compañero es amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Números 12:1. Aquí nosotros vamos a ver cómo Moisés intercede por Aarón y por María. Números 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Declare conmigo, lo oyó el Señor. Una vez más, lo oyó el Señor. Nada de lo que usted y yo hablamos, nada es perdido en los oídos del Señor. Todo Él lo escucha. Moisés no escuchó la murmuración, pero sí la escuchó nuestro Padre Celestial.
Y en el momento que ellos osaron murmurar contra uno de sus amigos, Dios mismo se manifestó para poder resolver ese problema. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés era un siervo, sí, servía, sí, pero sobre todo era amigo. Se habían acabado de meter con un amigo de Dios. Murmuraron de un amigo de Dios. Y Dios mismo se manifestó para poder corregir lo que estaban haciendo. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figura. Y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí, María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. La palabra del Señor dice, no murmuren, como algunos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La murmuración le abre las puertas a que el infierno se manifieste por medio del destructor para destruir todas las áreas de tu vida. Murmuraron contra una autoridad superior, murmuraron contra un amigo de Dios, porque Moisés era un amigo de Dios. Y vino lepra sobre la vida de María. Así también hay muchas personas que aunque uno no las escucha, si uno es amigo de Dios, Dios los escucha. Y hay muchas personas que están con lepra espiritual, nada les sale bien. No avanzan, no progresan, no tienen resultados. No hay un avance. No se ve a Dios manifestarse sobre sus vidas porque simplemente están con lepra espiritual por su murmuración. Ahora fíjese cuál es el corazón de un amigo de Dios. Porque Moisés podría haber dicho, bien tirado María, podrite, digamos, ¿no? Pero él no dijo eso. Él más bien comenzó a interceder por ella. Porque esos son los amigos de Dios, alguien que tiene en su corazón. Dice, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. En ese momento comenzó a acceder al consejo del Señor. Pero fíjese lo que le responde Dios. Respondió el Señor a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Qué estaba queriendo decir aquí el Señor? Esta era una costumbre judía, que cuando una hija se comportaba mal, cuando violaba las leyes, las ordenanzas, su padre la escupía en el rostro y tenía que salir 7 días porque era inmunda. Y después de 7 días volvía. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo aquí Dios? ¿O qué nos revela la palabra del Señor que Dios hizo? Dios no toma de forma liviana la murmuración. Dios literalmente se manifestó y escupió a María. Y por eso le vino lepra. Por eso dice, si aquí en la palabra del Señor, pues si un padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Dios literalmente escupió a María. Dios no toma de forma liviana la murmuración. Ay, ¿qué se cree Moisés? ¿Cree que solamente a él le habla Dios? Eso fue lo que dijeron.
y fue suficiente para que Dios mismo se manifieste y pueda corregir esa mala acción. Y María tuvo que estar 7 días fuera del campamento, pero después dice el Señor que ella tuvo que entrar al campamento. Después de esos 7 días iba a entrar al campamento. ¿Qué significa eso? Que María iba a ser sana. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían estar dentro del campamento. No se los permitían. Tenían que estar lejos del campamento, tenían que tener distancia. Pero Dios sanó, pero tuvo que pasar 7 días con lepra. Dios oyó la intercesión de Moisés en favor de María. Dios no hace nada sin revelarlo a sus amigos. Yo quiero ser amigo de Dios, quiero conocer los planes que Él tiene con mi familia, los planes que Él tiene con la iglesia, los planes que Él tiene con esta ciudad, los planes que Él tiene con esta nación, con las naciones, para poder establecer esos planes en la tierra. Dios no hace nada sin revelarlo a sus amigos. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas son muy amados de parte del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso al consejo del Señor. Dios no hace nada sin revelárselo a sus amigos. Dios no hace nada sin primero revelarle sus planes, sus propósitos, a su círculo más íntimo en el consejo del Señor. En Primera de Reyes capítulo 17:1, nosotros podemos ver un ejemplo de uno de los profetas. Podemos ver el ejemplo de Elías, que tuvo acceso al consejo del Señor. Y él no solamente escuchó, vio los planes de lo que iba a suceder, sino que lo declaró y lo profetizó en la tierra. Y así como había sido declarado en el consejo del Señor, fue establecido en la tierra por medio de Elías. Dice en 1 Reyes 17:1, y con esto nosotros ya vamos finalizando. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías habitaba en la presencia de Dios, pero en este momento no se está refiriendo a la presencia del Señor del lugar secreto, se está refiriendo a la presencia de Dios del consejo del Señor. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él había estado en la presencia del Señor, él habitaba en la presencia del Señor, él habitaba en el consejo del Señor, y en el consejo del Señor él vio que durante 3 años no iba a llover. Y él lo declaró y lo estableció con su palabra, y así mismo fue hecho. Eso es lo que hacen los intercesores. Ven lo que sucede en el consejo del Señor y establecen, proclaman aquello que ellos ven, aquello que ellos escuchan en el consejo del Señor, y los cielos comienzan a invadir la tierra. Y Elías proclamó que no iba a haber lluvia, y no hubo lluvia. Y después de 3 años, Elías proclamó y declaró que iba a haber lluvia, y hubo lluvia. Entonces no tenemos que declarar cualquier cosa. Las personas declaran cualquier cosa y piensan que tienen que obtener respuestas a sus oraciones, y porque no obtienen respuestas se frustran y dejan de orar. Pero es que nosotros, para poder declarar, tenemos que entrar en el consejo del Señor. Toda declaración tiene que ser realizada basada en la palabra de Dios. Lo voy a volver a decir. Toda declaración profética tiene que ser basada en la palabra de Dios, porque Dios está limitado por su palabra. Él es un Dios justo y Él está limitado por aquello que Él habla. Es por eso que nosotros les vamos a dar, a todas las personas que están aquí, les vamos a dar las 3 primeras guías de 23 decretos proféticos, cada uno, y todos tienen versículos. Todos son basados en la palabra del Señor. Y si usted los comienza a declarar, por cuanto son la palabra del Señor, usted va a tener resultados, usted va a tener la respuesta a sus oraciones para su familia, para su finanza, para su salud, para su ministerio, su vocación, para la iglesia, para la provisión sobrenatural del Señor. Los 3 primeros se los vamos a dar a todas las personas que asistieron el día de hoy. Los siguientes se los vamos a dar el día sábado a las personas que asistan a nuestra reunión de fin de año, donde vamos a estar declarando, donde vamos a estar profetizando
lo que va a suceder en el 2023. Juan capítulo 15, versículo 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden y arden. Si permanecen en mí y mis palabras, presta atención, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su palabra. Entonces vamos a pedir conforme a su voluntad. Y aquel que pide conforme a su voluntad, entonces es oído. Y aquel que es oído obtiene respuesta a sus oraciones. ¿Cuáles son algunas características de un amigo de Dios? Aparte de todas las que ya nosotros hemos hablado. Ahí mismo en el versículo 16 dice: vosotros sois mis amigos. Sí. Y eso es excluyente. Tiene una condición: si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, ¿dónde? En el consejo del Señor. Si nosotros hacemos todo lo que Dios nos manda hacer, todo lo que nosotros vemos en el consejo del Señor, entonces Él nos va a considerar sus amigos, parte de su círculo íntimo. Versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, fíjese, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En el consejo del Señor no hay secreto, es el círculo íntimo, es el lugar donde Dios como amigo abre su corazón y muestra cuáles son sus sueños con las personas, cuáles son sus propósitos con las ciudades, cuáles son sus propósitos con las naciones. Póngase de pie ahí donde usted está y dígale: Padre, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero